Queridos amigos, aquí estamos a los pies del maestro hoy miércoles 17 de septiembre. Como ya lo sabemos, lunes, miércoles y viernes son días de podcast, de aprendizaje de la palabra de Dios, de aprendizaje también de la historia de la iglesia. Estos próximos minutos con todo nuestro amor, unidos en la misma fe, en la iglesia, para conocer más de la palabra de Dios y de puntos esenciales de la historia de nuestra fe. Estamos a los pies del maestro. Hoy, día de San Roberto Bellarmino, gran santo jesuita que realizó una obra de apologética bastante importante para saber, según San Roberto Bellarmino, las marcas que tiene la iglesia. Las 10, 12 marcas, no 15 marcas que tiene la iglesia que nos diferencian de los otros grupos religiosos, de los otros credos, de otro tipo de espiritualidad. Seguramente hablaremos de esa riqueza apologética de nuestra fe que nos regala San Roberto Bellarmino para amar más nuestra iglesia, con las 15 marcas que él meditó, reflexionó y además nos regaló. 15 marcas para sentirnos muy contentos, fieles sobre el fundamento de la iglesia. De eso hablaremos. Quizás no hoy, porque pues no tenemos así como el tiempo, pero sí es importante tocar estas marcas que nos diferencian de las demás iglesias y credos religiosos. Bienvenidos, estamos a los pies del maestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí para escuchar y acoger tu palabra. Bien, le damos gracias a Dios por este nuevo día y le pedimos al Señor que nos motive, que nos unja, que nos guíe para hacer su divina voluntad. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que sintamos rectamente y con el mismo Espíritu Santo gocemos siempre de tus divinos consuelos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, yo los invito para que aprendamos, para que conozcamos algunos puntos importantes de la historia de nuestra iglesia, que como ya lo hemos estudiado en diferentes podcasts anteriores, pues ha tenido que pasar por muchos momentos difíciles, las persecuciones por la espada, persecuciones cruentas, persecuciones doctrinales, y ya hemos visto cómo la iglesia, como el cristianismo, por edicto del emperador Constantino, también con el emperador Teodosio, a finales del siglo III, del siglo IV, pues empieza a tener esa carta de legitimidad como iglesia oficial del imperio. Y vimos en estos días cómo muchas personas empezaron a vivir, como muchas personas empezaron a profundizar en su fe y articularon su fe con la parte de la vida pública y de la política. Surgieron muchos senadores en el Imperio Romano, senadores católicos, senadores cristianos, que empezaron a ejercer una bella vocación a trabajar en la vida pública, en la vida de la política en el imperio, pero con una
con una semilla del evangelio y del cristianismo en su vida. Y así fue creciendo la iglesia, fueron las diversas provincias del Imperio Romano, fueron teniendo diversos obispos, y esas provincias tenían a su alrededor otros pueblos que eran cercanos a esas metrópolis grandes. Ya les mencionaba yo Antioquía, Alejandría, Jerusalén, desde luego Roma, en donde estaba pues el Papa, el sucesor de Pedro, y otros tantos patriarcados y tantas provincias, y cada provincia tenía su obispo, su metropolita, y al lado de ese obispo pues había otras partes, otros pueblos más pequeños en donde había otros obispos acompañados de los sacerdotes, de tal manera que la iglesia empieza a tener una organización geográfica, estructural, muy a la par con la organización política, con la organización geográfica y jurisdiccional del Imperio Romano. Y fue en el siglo IV, en esos 100 años, siglo IV, siglo V, hubo unos papas muy buenos, como el Papa Dámaso, como San León Magno, como el Papa Gelasio, que se esforzaron por darle una precisión al fundamento dogmático del primado de Pedro sobre todos los demás obispos y sobre todas las demás provincias que constituían la iglesia. Fueron esos papas quienes le dieron al primado de Pedro, al Papa, ese fundamento, esa solidez, mientras que estaba el Imperio Romano de Occidente, cuyo centro era en Roma, estaba el Imperio Romano de Oriente, cuyo centro era Constantinopla, pero uno solo era el emperador, el Imperio Romano, que tenía esas dos divisiones, Occidente y Oriente. Pero todo ese era el Imperio Romano, quien era gobernado pues por el emperador de turno. Y en Oriente, gracias al Concilio de Sárdica, los años 343 y 344, que se celebró en Oriente, por allá en lo que hoy día es Turquía, se celebró y se sancionó, se definió que el Papa era el centro de todos los demás obispos, el Papa y Roma, y todos los demás obispos, patriarcas, debían estar en comunión con él y reconocerlo al Papa como el primado, como cabeza de la iglesia. Y todo esto se definió gracias a la postura del Concilio de Calcedonia. Y así entonces fue creciendo y fue avanzando la iglesia, y se llevaron a cabo en Oriente diversos concilios, por ejemplo el Concilio de Nicea del año 325, el Concilio de Constantinopla en el año 381, el Concilio de Éfeso año 431, el Concilio de Calcedonia año 451. Todos estos concilios se celebraron en Oriente cristiano, y casi fueron los obispos que asistieron a esos concilios, fueron los obispos de Oriente, y la convocatoria la realizaba el Papa con el auspicio, con la ayuda del emperador romano de turno. Entre los dos, el Papa y el emperador, católicos ellos, convocaban los concilios en Oriente para definir, para limpiar, para depurar, para preservar el depósito de la fe de los diversos ataques doctrinales que había, porque es que surgieron diversas herejías, la herejía arriana, la herejía montanista, la herejía donatista, el nestorianismo, el subordinacionismo y tantos otros
errores doctrinales que les correspondió al Papa y a los obispos de Oriente, con la ayuda de santos, de muchos santos padres y doctores de la Iglesia, como San Agustín, como San Atanasio, como San Ambrosio de Milán y otros tantos padres doctores de la Iglesia que defendieron, que impulsaron la belleza de la fe. Y así los emperadores cristianos prestaron un indudable servicio a la Iglesia junto con el Papa, pero aquí empezaron a haber ciertos desmanes, porque el emperador, muy de la mano con el Papa, no todos, pero sí algunos de ellos, a ejercer influencia en las decisiones del Papa. Entonces surgen unos abusos, unas intromisiones, unos abusos de poder de el emperador por las decisiones del Papa. Casi que lo obligaban o se metían en terrenos que no les correspondían, y surge entonces el llamado cesaropapismo, que fue muy grave en las iglesias de Oriente. En Occidente, en Roma, la autoridad del papado, la fuerza que tenía el Papa, mantuvo un poco distanciado al emperador en esa intromisión. Pero en Oriente, el emperador casi que se metía a organizar la iglesia allá en el Imperio de Oriente. Las relaciones entre el poder espiritual y el poder temporal, su armónica unión y la misión del emperador fueron tratados por diversos padres de la Iglesia, y en especial por el Papa Gelasio. Pero el emperador cristiano, como protector de la Iglesia, se juzgaba tan indispensable en los siglos en esos años, en el siglo IV, empezaron ellos a ejercer esa influencia muy marcada, y empezaron a surgir los emperadores bizantinos, casi haciéndole un contrapié al pontificado romano. Entonces todo esto es un peligro para la independencia de la Iglesia, con la intromisión del emperador, con la intromisión del poder imperial en el papado y en la Iglesia. Pero siempre el Espíritu Santo ha estado allí dirigiendo a la Iglesia, siempre el Espíritu Santo está allí para proteger al Papa, y aunque hubo desmanes, la Iglesia siempre permaneció firme, siempre permaneció fiel. Bien, y les invito, mis queridos amigos oyentes, a que le demos gracias a Dios por la Iglesia, porque ha tenido muchas dificultades, pero siempre se ha sostenido, siempre ha sido fiel a nuestro Señor. Y ahora es el momento de tocar el Evangelio de Lucas en el capítulo 7. No estoy sola, no, porque te siento dentro de mi corazón. No estoy sola, no. En aquel tiempo dijo el Señor: ¿a quién se parecen los hombres de esta generación? ¿A quién los compararemos? Se parecen a unos niños sentados en la plaza que gritan a otros: tocamos la flauta y no bailan, cantamos lamentaciones y no lloran.
Vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y dijeron que tenía un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: miren qué comilón y qué borracho, amigo de publicanos y pecadores. Sin embargo, los discípulos de la sabiduría le han dado la razón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No estoy sola, no. Cuando en mi vida se presenta un problema más. No estoy sola, no. Si en mi camino se presentan barreras. No estoy sola. Bueno, queridos amigos oyentes, Porque te siento. precisamente nuestro Señor está llamando la atención de los que están allí escuchando, de los que están a su lado, poniendo esta comparación. ¿Cuál comparación? Con unos niños. Los niños que en la plaza, que en el parque, tocan canciones alegres y la gente no baila y no se alegra y no danza. Tocan los niños canciones tristes, canciones fúnebres y no lloran. ¿Y esto por qué lo dice el Señor? Haciendo referencia a la falta de compromiso de la gente, a la falta de seriedad y a que quieren que todo se les acomode a ellos. ¿Por qué? Porque viene Juan el Bautista, que no come, que no bebe, que está en ayuno, que es una persona supremamente radical, y dicen: uy, ese hombre, ¿qué le pasa? No, esto no es normal, esto es muy radical, este hombre tiene un desequilibrado. Y viene Jesús, que comparte con la gente, come, bebe, todo en orden, y dicen: este sí es un completo borrachín, un pecador empedernido, amigo de pecadores y mejor dicho, la gente no quiere nada. Rechazan a Juan Bautista porque es radical, porque es una persona centrada en todo lo que hace, y rechazan a Jesús porque es afable, porque comparte con la gente. La gente, es decir, no está contenta con nada. Y eso nos puede ocurrir a nosotros. Yo les pido que tengan mucho cuidado, porque yo me acuerdo, veían al Papa Benedicto y mucha gente decía: uy, no, es que la cara del Papa Benedicto además es alemán. Uy, no. Vino el Papa Francisco y después: ay, no, ese Papa Francisco muy diferente. No, ¿qué quieren? Si nuestro Señor nos está pidiendo que seamos radicales por el reino de los cielos, no nos gusta. Y si nos regala Dios su misericordia y nos quiere recibir, tampoco acudimos. Entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos que Dios se acomode a nuestros caprichos y deseos? ¿Queremos acaso que Dios baje y nos consienta y nos dé ahí el bocadito pues en la boca y nos consienta, y que no tengamos nosotros que tomar un partido o una decisión? Queremos todo ahí. Y eso es lo que Jesús le decía a la gente: deben alegrarse, no se alegran; deben llorar, no lloran. Vino Juan Bautista, lo criticaron; viene Jesús, lo criticaron. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere este mundo actual? ¿Te has preguntado qué quieres tú? Porque también a ti te ha sucedido que hay exigencias en la fe, exigencias para llegar al reino de los cielos, y no te gusta. No te gusta. Y si el Señor, con su infinita misericordia, quiere perdonarnos, no acudimos. Si el Señor
¿Es estricto? Entonces decimos que no, que muy estricto, que la iglesia tiene que mejorar, que la iglesia tiene que cambiar, que el Papa tiene que mejorar, que la palabra de Dios tiene que tener una nueva interpretación, que la palabra de Dios tiene que modernizarse. Uy, Dios mío, entonces eso es lo que el Señor le dice a sus interlocutores en el Evangelio de Lucas en el capítulo 7. Que no nos ocurra a nosotros, queridos hijos, que no nos ocurra a nosotros, que estemos siempre dirigidos a hacer la voluntad de Dios y que no busquemos que Dios pues se nos acomode a nosotros, que no busquemos que Dios se acomode, que la iglesia se nos acomode, sino nosotros ser fieles y constantes en el cumplimiento de lo que el Señor nos pide. Bueno, entonces un saludo especial, una bendición muy grande, que el Señor les bendiga, les ilumine hoy miércoles. Un saludo de verdad muy grande, muy especial. Querida señora Nelly, señora Lina, un abrazo muy grande y que el Señor les proteja, les bendiga después de haber celebrado ayer ahí ustedes ese cumpleaños tan especial. Un abrazo grande para ustedes y que el Señor nos dé fortaleza para seguir adelante. Aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar.